Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros nuevos miembros del canal: Raven, Axel, Javier, Denis, Arnold, Andrea, Balta y Ana, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. En marzo del año 2009, un convoy del ejército mexicano fue emboscado en la sierra del estado de Michoacán. Gracias a su gran preparación y adiestramiento militar, el enfrentamiento dejó como resultado varios sicarios abatidos sin ninguna baja por parte de los militares, salvo un par de lesionados. Pero también causó inquietud entre los soldados sobrevivientes. Los cuerpos que se encontraron los miembros del crimen organizado presentaban mutilaciones inusuales y a simple vista se podía asegurar que las heridas que ya tenían previamente no coincidían con armas convencionales ni animales conocidos en la zona. En este tipo de lugares, los pobladores siempre suelen estar coludidos con esa gente. Sin embargo, al preguntar discretamente sobre estas heridas extrañas, los lugareños no mostraban sorpresa. «Los protegen los brujos», fue la respuesta de uno de ellos. Aseguraban que la familia michoacana tenía a su servicio a seres del monte que concedían poderes a quienes llevaban consigo objetos tipo amuletos que obtenían gracias a la celebración de rituales. A pesar de los rumores, el mando superior ordenó el despliegue de un escuadrón GAFE para tomar el control de la zona y erradicar cualquier resistencia. La misión sería conocida como Operación Sangre Verde. Buenas noches, Foster. Llevo 12 años de servicio en el ejército, 6 de ellos como parte del escuadrón GAFE, al que ingresé gracias a mi vasta experiencia y habilidades. A pesar de estar totalmente capacitado para todo tipo de situaciones, jamás había sentido el peso del miedo como en esta misión. A mediados del mes de marzo del año 2009, recibimos la orden de ingresar a la sierra de Michoacán. Un grupo de sicarios de la familia michoacana había tomado el control de un paso estratégico y usaba la zona para mover armas y droga. Lo extraño era que varios de nuestros informantes murmuraban que esos hombres no peleaban solos. Decían que los acompañaban brujos que practicaban rituales oscuros. En mis años de servicio, aprendí a no prestar atención a leyendas, y habíamos detectado a muchísimos delincuentes que eran devotos a la Santa Muerte y siempre terminaban cayendo ante nosotros. Pero conforme avanzábamos por la montaña, algo me decía que esta operación no sería como las demás. Los primeros indicios aparecieron pronto. Mientras recorríamos la zona, nos percatamos de que había cadáveres de animales abandonados en los senderos, como si los hubieran usado en rituales. Encontramos además también cuerpos de sicarios ejecutados por sus propios compañeros, o es lo que pensamos, con símbolos tallados en la piel y collares hechos de hueso humano colgando en sus cuellos. Todo esto nos perturbaba un poco, pero ya estábamos al tanto de todo este tipo de prácticas que suelen usar este tipo de delincuentes para obtener una especie de protección oscura, por lo que no le tomamos demasiada importancia, aunque sí nos impresionó un poco. Nosotros no veníamos a juzgar sus creencias, ni mucho menos. El objetivo era claro: limpiar el área y recuperar el control de los senderos para cortar el flujo del cartel. Éramos 12 hombres, bien armados y equipados, pero desde el primer momento notamos que el terreno jugaba en nuestra contra. Los caminos eran estrechos y difíciles, la vegetación tan densa que apenas se podía ver unos metros de distancia. A medida que avanzábamos, el silencio se hacía más pesado. Ni un pájaro, ni el crujir de una rama bajo los animales del monte. Era como si la vida hubiera abandonado esa parte de la sierra. Cuando llegamos al primer campamento abandonado del cartel, encontramos algo que me heló la sangre. Un círculo de huesos dispuestos alrededor de una fogata apagada. En el centro había una cabeza de venado, con velas negras aún derretidas sobre el cráneo. Mis hombres intentaban bromear para calmar los nervios, diciendo que este tipo de personas eran muy rústicas y que por los videos que habían visto en internet ya nada les sorprendía de ellos. Pero yo podía ver en sus rostros que estaban tan inquietos como yo. No había rastros recientes de actividad, pero algo en ese lugar nos hacía sentir observados. Al anochecer,
Establecimos un perímetro para descansar unas horas antes de continuar, pero el descanso nunca llegó. Apenas cayó la oscuridad, escuchamos algo moverse entre los árboles. Era un sonido pesado, como el de un animal grande, pero no vimos nada. De repente, una ráfaga de viento frío recorrió el campamento y apagó las fogatas que habíamos hecho para mantener el calor. Fue entonces que los vimos, figuras alargadas y distorsionadas, moviéndose entre las sombras. Suponiendo que nos habían detectado y nos estaban emboscando, abrimos fuego de inmediato, intentando aniquilarlos lo antes posible para escapar de ese lugar. Sin embargo, algo extraño ocurría, ya que las balas parecían atravesarlos sin causarles ningún daño. Los proyectiles solo levantaban polvo y golpeaban los troncos, pero aquellas figuras seguían avanzando, como si no les afectara nada de lo que hacíamos. Era como si estuvieran hechos de puro aire y luz. El pánico se apoderó rápidamente de nosotros, cuando una de esas figuras emergió de entre los árboles y se abalanzó hacia un compañero nuestro. En ese momento, nos dimos cuenta que no nos estábamos enfrentando a sicarios del cártel, sino a entes mucho peores, de esos que no son de carne y hueso. Grité para que abriéramos fuego contra esa cosa para quitárselo de encima, pero era demasiado tarde. La cosa que lo atacó tenía la forma de un hombre, pero con brazos más largos y delgados, como ramas secas. La penumbra era total. Apenas había algo de iluminación gracias a la luna y las estrellas, y a los destellos de luz que emitían nuestras armas de fuego. Sin embargo, aún así, en medio de la oscuridad, solo alcanzamos a ver el destello de sus ojos, brillando con un tono amarillo, casi como si fuera animal. Nuestro compañero cayó al suelo, gritando de dolor mientras la criatura le hundía las garras en el abdomen. En medio del caos, y al ver que nuestras armas no lograban hacer ningún efecto contra esas cosas, logramos replegarnos hacia una cabaña abandonada que habíamos visto más temprano. Nos atrincheramos allí, mientras las criaturas rodeaban el lugar. Fue entonces cuando recordé que algunos de los sicarios abatidos que habíamos encontrado instantes atrás llevaban collares hechos de cosas humanas como huesos y dientes. Algunos de nuestros compañeros los habían traído a forma de trofeo por morbo, así que sin mucho por hacer, decidimos analizarlos para ver si de alguna forma esas cosas podrían ayudarnos. Al examinarlos, recordé que los lugareños decían que esos objetos otorgaban protección contra el daño. Sin pensarlo dos veces, ordené a mis hombres que recogieran los collares y se los pusieran. Era una locura, pero no teníamos otra opción. De repente, las criaturas dejaron de avanzar. Se detuvieron al borde de los alrededores, como si hubieran perdido interés en nosotros. Aprovechamos el momento para huir del lugar y regresar a un punto más seguro. Parecía ser que esas cosas eran una especie de amuleto que nos reconocían como aliados de esas sombras y nos daban protección contra ellos, como si de alguna forma esa sierra estuviera protegida de todos aquellos que fueran ajenos. Logramos llegar al punto de extracción poco antes del amanecer. Avisamos a nuestros superiores sobre esta situación para que estuvieran listos para nuestro escape. Al llegar, subimos con los pocos sobrevivientes que quedaban. Mientras ascendíamos en el camión, miré hacia la sierra una última vez. A lo lejos, en la espesura, vi a una de aquellas criaturas observándonos. Sentí un escalofrío recorrerme, como si aquello aún no hubiera terminado. Al llegar a la base, entregamos un informe detallado. Sin embargo, los mandos no parecían interesados en los aspectos sobrenaturales de nuestra misión. Solo debían cumplir la operación y olvídense de todo lo demás, nos dijeron. Pero yo sabía que lo que vivimos en esa sierra no era algo que se pudiera olvidar fácilmente. Semanas después de la misión, comencé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que estaba de vuelta en la sierra, rodeado de aquellas criaturas, pero esta vez no las combatía. En mis sueños, yo mismo era uno de ellos. Me había convertido en ese ser. Llevaba puesto uno de esos collares y sentía como algo dentro de mí cambiaba con cada paso que daba en la oscuridad. Lo peor es que
Al despertar, siempre sentía el peso del collar en mi cuello, aunque sabía que lo había dejado atrás en la misión. Aún sigo en activo en este tipo de operaciones. Sin embargo, sé que hay un peligro más allá de la crueldad humana de estos delincuentes. Sé que esas sombras oscuras no pertenecen a este mundo y que muchísimas veces hay que tenerle más miedo a los muertos que a los vivos. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Un escuadrón GAFE fue desplegado en una casa de seguridad ubicada en las afueras de León, en Guanajuato. La misión era clara: capturar o abatir a un importante jefe criminal de la zona, uno de los principales operadores del cartel dominante en ese entonces. Esta persona era conocida no solo por su habilidad para desaparecer antes de ser capturado, sino también por los rumores que le rodeaban. Se decía que escapaba de las autoridades gracias a protecciones especiales, ya que realizaba pactos con entidades oscuras, como sacrificios humanos, con el fin de poder obtener el cobijo sobrenatural. Al llegar, los GAFES encontraron resistencia de algunos sicarios que protegieron con su vida la ubicación, pero al limpiar la casa y neutralizar los objetivos, no había señales del jefe criminal. Sin embargo, los soldados pronto se darían cuenta de que aquella casa guardaba un secreto perturbador, algo más siniestro que simples armas o dinero o sustancias ilícitas. Esta misión fue catalogada como Operación Galgo. Buenas noches, Foster. Soy miembro de las Fuerzas Especiales de Élite de México, GAFE, como suelen ser conocidos. Con más de 12 años de servicio en toda mi trayectoria, he visto muchísimas cosas. Emboscadas que nos han hecho en medio de la carretera, enfrentamientos armados que han durado horas y cuerpos tirados en el suelo de caminos rurales en modo de advertencia para intimidar a la gente. Pero lo que vivimos en esa casa en León fue algo que jamás había experimentado. Fue algo completamente perturbador. Nos enviaron con una misión clara: asegurar una casa de seguridad en la periferia de León, donde supuestamente se escondía un importante jefe criminal de una organización delictiva. Este era un pez gordo en la red del cártel dominante de la región en su tiempo. Él era el responsable de manejar rutas de drogas y extorsión en varias zonas a diversos empresarios, lo que generaba alta sensación de inseguridad entre los pobladores, por lo que era necesario empezar a ponerle altos a estas personas para que no crecieran tanto y se convirtieran en un verdadero problema. Sin embargo, lo que más nos llamaba la atención de este sujeto no eran sus crímenes, sino los rumores que se recogían alrededor de él. Se decía que el tipo tenía una especie de protección oscura, como si algo lo cuidara y le permitiera desaparecer siempre antes de que el gobierno se hiciera presente, ya fuera con elementos de las Fuerzas Armadas o contra cárteles rivales que querían su cabeza. Debido a la alta peligrosidad de esta misión y la fama que lo precedía, debíamos de ser completamente discretos. Ya llevamos un par de semanas siguiéndole los pasos. Le habíamos ubicado varias casas de seguridad. Esta persona era muy conocida por no quedarse demasiado tiempo en ningún sitio. Así siempre le llevaba a la delantera a cualquier traicionero que revelara su ubicación, por lo que debíamos de ser altamente precisos y letales para evitar que se nos fuera a escapar nuevamente de entre los dedos. Llegamos al lugar a las 3:40 de la madrugada. Era una zona suburbana, a las afueras de la ciudad, en un exclusivo fraccionamiento conocido por albergar familias de alta sociedad en este lugar. El vecindario estaba extrañamente silencioso, como si la noche misma nos estuviera advirtiendo de que no debíamos entrar. Llegamos en una camioneta civil para evitar sospechas y nos hicimos pasar por residentes, para evitar que la misma seguridad del lugar les dieran el pitazo y tuvieran tiempo de escapar. Íbamos en una camioneta civil en un grupo de 4 personas, reducido, para no levantar sospechas. Llevábamos ocultas las armas en la cajuela. Rápidamente ubicamos el sitio.
una propiedad de 2 pisos con protección eléctrica y, por lo visto, algunos perros de ataque que empezaron a ladrar tan pronto como llegamos. Rodeamos la casa y confirmamos la presencia de 2 sicarios armados que estaban custodiando por las ventanas. Nos preparamos para entrar y neutralizarlos. La operación debía ser rápida y limpia. El primer enfrentamiento fue directo. Rompimos la puerta principal y los sicarios reaccionaron al instante, abriendo fuego en nuestra dirección. No nos tomó más de 30 segundos reducir las amenazas. 2 cuerpos caían al suelo, así como los perros. Uno de ellos todavía soltando sus últimos gritos de vida, alertando a los demás sicarios que permanecían en el interior de la casa. Avanzamos con cautela y abatimos a otros sicarios que se encontraban escondidos al acecho, esperando que nos descuidáramos para aniquilarnos, pero no lo lograron. En menos de 5 minutos ya habíamos acabado con todos en el lugar. Con la zona asegurada, comenzamos a inspeccionar la casa. Era grande, pero estaba desordenada, como si hubieran salido con prisa. Había mesas llenas de bisutería barata, pulseras, collares y anillos. Muchos tenían extraños símbolos tallados. Algunos parecían ser una extraña simbología, la cual no logré reconocer en lo absoluto. Al principio pensamos que era contrabando o alguna forma de marcar a sus miembros, como una especie de forma de sentido de pertenencia en la agrupación. Pero la cantidad de estas joyas era desproporcionada, como si cada pieza tuviera un propósito especial. Al llegar al segundo piso, la casa comenzó a despedir un olor maloliente, como si algo podrido se hubiera esparcido por las paredes. Pero no encontramos comida o cuerpos, sino algo mucho peor. Al fondo del pasillo, detrás de un armario empotrado, hallamos una puerta secreta que llevaba a una habitación oculta. Al abrirla, el olor fétido casi nos tumba. Dentro había restos de animales y cuerpos humanos seccionados. Algunos todavía llevaban ropa, otros estaban amontonados en el suelo en un estado tan avanzado de descomposición que era imposible identificarlos. En las paredes había símbolos dibujados con sangre seca, y en el centro de la habitación, un pequeño altar improvisado hecho de huesos y velas negras. La atmósfera era pesada, sofocante, como si el aire mismo estuviera contaminado con algo maligno. Supongo que era normal hasta cierto punto. Ya había tenido este tipo de sensación anteriormente, al reventar casas de seguridad donde tenían a gente plagiada de su libertad. Pero algo aquí era diferente. Era como si estuvieran guardando una presencia extraña, oculta en algún rincón de este sitio. Mientras inspeccionábamos la habitación, sentimos que algo se movía entre las sombras. Al principio pensamos que era la tensión del momento y nuestro alto modo de alerta que teníamos activado. Pero pronto las figuras comenzaron a hacerse más claras. Sombras oscuras cruzaban los pasillos, como siluetas humanas deformadas, pero nunca se detenían ni interactuaban con nosotros. Solo las lográbamos ver de reojo, moviéndose rápidamente. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que aquello no era normal. Incluso intentamos seguirlas para ver si era algún sicario que nos había faltado por abatir, pero no había rastro de absolutamente nadie en los pasillos ni en los rincones de la casa. Uno de mis compañeros me miró con el semblante preocupado. ¿Ustedes pueden sentir lo mismo que yo?, preguntó en voz baja. Yo también lo sentía, una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretando mis pulmones. El aire olía a muerte y podredumbre, y también había un extraño aroma como si fuera azufre. Pero lo más inquietante era la sensación de que no estábamos solos, aunque no podíamos ver claramente a quién o qué era lo que nos acechaba. De pronto, escuchamos un golpe seco en la planta baja, como si alguien hubiera azotado una puerta. Bajamos rápidamente con nuestras armas listas, pero no había nadie. Solo vimos más de esas sombras cruzando fugazmente los pasillos. Mi radio comenzó a fallar, emitiendo estática y susurros incomprensibles, como si una voz intentara comunicarse desde otro lugar.
Decidimos salir de la casa de inmediato. La situación estaba fuera de control y sabíamos que aquello no era algo que pudiéramos combatir con balas. Buscamos por todos los alrededores, pero no había rastro de nuestro objetivo ni de ninguna otra persona en el lugar. La operación había fallado. Reportamos lo sucedido para que vinieran a limpiar toda la escena, pero no mencionamos a las sombras. Sabíamos que nadie nos creería. Se hicieron presentes las demás instancias de gobierno para asegurar el sitio y levantar el cuerpo de los sicarios abatidos. Estas personas, al igual que nosotros, ya no estaban sensibilizadas con este tipo de cosas, ya que ninguno se sorprendió al ver esas extrañas cosas en el interior de la casa. Y no me refiero solo a los delincuentes abatidos. Días después, uno de nuestros informantes nos confirmó algo escalofriante. Esa casa no era solo un refugio temporal. Este jefe criminal lo usaba para sacrificios humanos. Decían que hacía esos rituales para mantenerse protegido y que por eso siempre lograba escapar de las redadas. Esa persona tiene pacto con el diablo, nos dijo el informante. Y honestamente, después de lo que vimos, ya no me pareció tan descabellado. Han pasado varios años desde esa operación y no puedo dejar de pensar en lo que vi esa noche, esas sombras. Nunca me volví a topar con nada parecido con respecto a cosas sobrenaturales. Alguna que otra persona que se encomendaba a la Santa Muerte, pero hasta ahí. Pero el recuerdo de ver todos esos sacrificios sí me dejó muy marcado. Era un día nublado y sofocante en la selva de Chiapas, cuando un grupo de gafes, integrantes de un escuadrón de élite del ejército mexicano, recibió la orden de desplegarse. Había llegado información de que varios soldados habían desaparecido en una zona controlada por el cártel de los Zetas, y la misión era clara: investigar, rescatar a los desaparecidos si era posible, y desmantelar cualquier actividad ilegal. Sin embargo, a medida que el helicóptero descendía y el olor a humedad y vegetación se intensificaba, una sensación opresiva se apoderó del grupo. Algo en el aire era diferente. Una atmósfera de incertidumbre se cernía sobre ellos. Esta misión sería conocida como Operación Eco. Buenas noches, Foster. Fue un miembro del cuerpo de élite Gafes. Hace unos años atrás que me retiré debido a una herida en combate que me dejó inhabilitado para operaciones especiales. Sin embargo, durante mi paso en este lugar, estuve en diversas operaciones clasificadas de alto impacto. Me gustaría contarte una de las más siniestras en mi historia. Fui convocado para una operación en la selva de Chiapas. Teníamos que ir a investigar la desaparición de varios elementos del ejército en este lugar. Chiapas siempre ha sido un lugar en disputa por diversos carteles, por lo que es una zona altamente peligrosa. Sin embargo, uno de los soldados desaparecidos era una persona de suma importancia para el gobierno, por lo que era nuestro deber intentar encontrarlo con vida y regresarlo sano y salvo. Cuando el helicóptero aterrizó en este sitio, el aire caliente y húmedo me envolvió de inmediato. Nuestro líder dio la orden de desembarcar y mientras descendía, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Habíamos sido entrenados para enfrentar situaciones de riesgo, pero aquí entre árboles densos y sombras alargadas, algo no se sentía bien. Recuerden, el silencio es vital. No sabemos quién o qué nos espera aquí, dijo nuestro superior. Su tono grave me hizo sentir aún más nervioso. Cada uno de nosotros avanzó con cautela, sintiendo cómo la selva se cerraba a nuestro alrededor. Con cada paso que dábamos, el silencio se hacía más palpable. Las aves habían dejado de cantar, y el único sonido que podía escuchar era el eco de nuestras pisadas. Entonces, un susurro extraño flotó en el aire, un eco que parecía responder a nuestros movimientos. ¿Alguien más escucha eso?, pregunté, mirando a mis compañeros. La inquietud era evidente en sus rostros. El eco parecía burlarse de nosotros, resonando entre los árboles como si la selva supiera algo que nosotros no. A medida que avanzábamos,
empezamos a notar marcas en los troncos de los árboles y rastros en el lodo que ensuciaban nuestras botas tácticas. Algo había pasado aquí y no era bueno. Después de caminar durante un tiempo en un gran trayecto, llegamos a un claro, que es una zona donde se está despejada una parte de árboles. En este lugar fue donde encontramos un campamento abandonado. Las carpas estaban destrozadas y el equipo de los soldados desaparecidos estaba esparcido por el suelo, mezclado con hojas y lodo. La escena era aterradora. Parece que aquí pasó algo, manténganse alerta, dijo nuestro superior, su mirada fija en el desorden que había por todo nuestro alrededor. En el centro del campamento, un dispositivo de grabación quedó a la vista. Era un radio de comunicación que se utilizaba en ese entonces, pero estaba modificado para grabar y guardar todas las comunicaciones que se dieran. Lo inspeccionamos rápidamente para tratar de descubrir qué es lo que había pasado, ya que lo encontramos un poco alejado del campamento y pensamos que lo que había causado todo esto no lo había visto. Ilusionados por tener una pista, lo escuchamos rápidamente, pero en su interior se encontraban sonidos de gritos y disparos, mezclados con ese eco inquietante que había escuchado antes. Esto no es normal. Esto parece un intento de desorientar de los enemigos. Observé a mi compañero, sintiendo cómo el sudor comenzaba a resbalarme por la frente. A medida que investigábamos, encontrábamos más pruebas de que el cartel estaba utilizando tácticas inusuales. Había muñecos de trapo que parecían soldados y sonidos grabados que imitaban voces humanas. Mi piel se erizó. El entorno comenzó a parecer un escenario de horror, un juego macabro en el que nosotros éramos las piezas. Esto me recordó muchísimo a la guerra de Vietnam y lo que se decía de las tácticas de los vietnamitas para hacer retroceder a los soldados americanos. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos establecer un perímetro y rastrear a esos soldados, dijo un compañero, pero su voz temblaba ligeramente. Establecimos un perímetro con rapidez, pero el eco en la selva se intensificó. Aquel sonido parecía cobrar vida propia, resonando entre los árboles. El tiempo se estaba acabando y, como siempre, la noche caería pronto. De repente, un disparo resonó en la quietud, rompiendo el silencio. Era un ataque repentino. Un grupo de sicarios emergió de la vegetación, disparando sin piedad. Mis instintos de supervivencia se activaron y respondimos con precisión. La selva se convirtió en un campo de batalla, el sonido de balas y gritos llenando el aire. ¡Formen filas!, gritó nuestro superior, mientras disparábamos a los sicarios. En medio de la confusión, empecé a notar algo más moviéndose entre los árboles. Sombras danzaban en la penumbra y, aunque estábamos ocupados con los sicarios, no pude ignorar la sensación de que estábamos siendo acechados. Una figura oscura apareció fugazmente entre los arbustos, y aunque no logré identificarla, la presencia de algo que no era humano se hizo evidente. Los sicarios no parecían estar en sí mismos, a pesar de que nos estaban atacando. Al mismo tiempo, miraban hacia atrás con miedo en sus ojos. ¿Qué demonios está pasando aquí?, pregunté, abatiendo a los sicarios que me enfrentaba mientras el corazón me latía con fuerza. «¡Sigan disparando!», ordenó nuestro superior, aunque también podía ver la tensión en su rostro. La batalla se intensificó durante varios minutos, y mientras nos defendíamos, la criatura en la selva empezó a hacerse más visible y presente. Sus movimientos fluidos y casi sobrenaturales. Se movía entre las sombras, acechando, como si estuviera disfrutando del caos que se estaba llevando a cabo. «¡Atrás!», gritó uno de mis compañeros, cuando vio otro elemento caer al suelo, gritando de horror en sus últimos instantes de vida. No podíamos soportar la ráfaga. Si bien teníamos ventaja en la habilidad con uso de armas, estábamos dentro de su territorio y nos estaban emboscando, por lo que realmente nos encontrábamos en desventaja en esta posición. Mis compañeros y yo comenzamos a retroceder hacia un lugar más seguro. Los sicarios se quedaron atrás, pero la criatura nos siguió.
saltando entre los árboles con una agilidad imposible. Era un ser que no parecía pertenecer a este mundo, una manifestación de lo desconocido que nos dejaba paralizados de terror. En medio de la confusión, nuestro superior decidió dar la orden de retirarnos, sabiendo que el tiempo se nos estaba acabando. Mientras corríamos hacia la salida de la selva, la sombra parecía seguirnos, acechando en cada rincón. ¿Dónde están los demás?, preguntó uno de los soldados. La preocupación era evidente en su voz. «No hay tiempo, tenemos que salir de aquí», respondió nuestro superior. Su tono firme, pero su rostro mostraba preocupación. A medida que nos movíamos más en la selva, el eco se volvió más fuerte, como si la selva estuviera riéndose de nuestro miedo. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser el final de la selva y pudimos escapar de ese lugar. Logramos salir de las garras de los sicarios y de esa criatura que nos estaba acechando, pero la sombra parecía seguirnos, acechando en cada rincón mientras nos íbamos alejando de la selva. Nos ubicamos en el punto de extracción y nos comunicamos para que vinieran a recogernos. Al llegar a la base de operaciones, nos sentimos aliviados, pero la ausencia de un par de nuestros compañeros pesaba sobre nosotros. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó uno de los soldados. Su voz era temblorosa. «Desapareció en acción y nada más. Todos diremos lo mismo. Nos emboscaron los sicarios y tuvimos que salir corriendo por nuestras vidas. ¿Entendido?». La atmósfera en la base era pesada, como si el aire mismo estuviera impregnado de la experiencia traumática que habíamos vivido. Cada uno de nosotros parecía perdido en sus propios pensamientos, reviviendo los momentos en que nuestro compañero fue arrastrado hacia la oscuridad. Con cada mirada furtiva que nos intercambiábamos, la duda crecía. ¿Había sido real lo que vimos? La selva podía haber jugado con nuestra mente, pero la ausencia de nuestros compañeros los mantenía anclados a la realidad. «No podemos quedarnos aquí sin hacer nada», dijo uno, rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. Su voz, normalmente firme y llena de determinación, sonaba quebrada y vacilante. «Ya te lo dije, no podemos regresar. No sabemos lo que hay ahí, y perder más hombres no es una opción», respondió nuestro jefe, pero sus ojos reflejaban la misma inquietud que todos podíamos sentir. La verdad era que el miedo también había comenzado a calar en nosotros. Después de varias horas de discusiones y murmullos, decidimos reunirnos en un círculo, una especie de consejo improvisado. Compartimos nuestros pensamientos, intentando encontrar sentido a lo que habíamos visto, pero la versión de cada uno era diferente. Algunos hablaban de una sombra alargada, otros de ojos brillantes que se asomaban entre las ramas, pero lo que más nos inquietaba a todos era el eco, esa risa aterradora que parecía retumbar en nuestra mente. «Quizás deberíamos hablar con nuestros superiores y contarles lo sucedido», sugirió uno, aunque su voz temblaba. La idea de exponer lo que habíamos presenciado nos aterraba. ¿Cómo podíamos explicar lo inexplicable? A medida que la noche caía y el frío comenzaba a hacerse presente, la realidad de nuestra situación se instaló entre nosotros. No solo habíamos perdido a un compañero, sino que una parte de nosotros había sido tocada por algo que no comprendíamos. Finalmente, la decisión fue unánime. A primera hora de la mañana, iríamos a la oficina del alto mando y contaríamos nuestra historia, sin importar cuán loca pudiera parecer. La selva había intentado tragarnos y, aunque habíamos sobrevivido, sabíamos que no podíamos continuar como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, al reunirnos para presentar nuestro informe, un silencio pesado se cernía sobre la sala. Cuando nuestro superior comenzó a hablar, sus palabras fueron interrumpidas por el murmullo de los oficiales que se miraban entre sí, incrédulos. «No les importa lo que hay afuera, ¿verdad?», dijo uno de los oficiales. Su tono burlón no ayudó a calmar nuestros nervios. A pesar del escepticismo, decidimos quedarnos firmes en nuestra declaración. A medida que exponíamos los detalles, noté que algunos de mis compañeros comenzaban a dudar de su propia memoria. ¿Qué tal si todo había sido una alucinación colectiva? La inquietud en la sala se convirtió en tensión,
y yo también empecé a cuestionar mi propia cordura. Y así, aunque regresamos a nuestras vidas, una parte de nosotros quedó atrapada en aquel lugar. La selva seguiría resonando con la risa de lo desconocido, recordándonos que a veces es mejor no explorar las sombras, porque lo que encontramos puede marcar nuestras vidas para siempre. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra selva para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.